evidentemente esta norma a la parte de la sección de pymes, uno quisiera que tuviera más cosas, incluso plenas. Las dos normas uno quisiera que tuviera más cosas a nivel de biológicos, pero el punto es que no lo es, y le toca a uno por interpretación pues ir concluyendo muchas cosas. Eh, Algunas de ellas es que en alguna ocasión hablaba con un colega sobre la siguiente situación, y es que, oiga, ¿cómo vamos a establecer el fair value, que es el valor razonable, de un biológico, que como lo ha dicho Damián, uno se puede guiar por el último precio de venta de ese biológico en el mercado, ni siquiera el de uno, porque se supone que un biológico no está para la venta, está es para generar producto agrícola, ¿bien? Entonces la norma dice ahí clarito que es en el mercado, no el último de la venta de uno, ¿bien? Claro, uno está en el mercado, ¿no? Pero como uno no está para vender, ese biológico no está para la venta de uno porque si no pues estuviera en inventarios, sino está para producir producto agrícola. Por eso es que la norma dice en el mercado, donde sí se vende ese activo biológico, donde para alguien sí sea un inventario, ¿bien? Entonces, ¿cómo establecer un valor razonable de un biológico que está en formación? Entonces uno empieza aquí como en una confusión, por eso este es como el mejor símbolo que he podido encontrar para eso, como que uno la cabeza le entra a dar vueltas, ¿cierto? Porque uno dice, oiga, si yo voy y miro lo que decía Damián, oiga, esa vaca, ¿cuánto fue el último precio de venta en el mercado? Pues es que, Damián, esa vaca ya está, si se vendió ya en una etapa formada. Es decir, ya estaba engordada en el punto donde valía ese precio de venta, ¿sí? Pero esa vaca que yo estuve engordando acá, todavía no está en esta etapa para yo poder decirle, oiga, el valor razonable de esta vaca que está en formación en mi caso, no le puedo dar el precio de venta de esta última vaca formada que se vendió en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminar esa simetría contable? Esa simetría porque vea que le estoy asignando un valor razonable de esta vaca formada a una vaca en formación donde a esta vaca le falta todavía un proceso de formación, ¿de acuerdo? Falta todavía un proceso allí donde va a pasar tiempito, por ejemplo el pollito incluso, para que llegue a valer realmente este valor razonable, ¿sí? Entonces, ¿cómo eliminar esa simetría contable? Y uno quisiera que la norma dijera, que puntualizara esos casos. El caso es que la norma ni plenas ni pymes entra en ese desgaste de detalle. Y es donde que les he dicho, oiga, aquí es tema entonces de ser prudente con la información financiera, ¿sí? Correcto. Porque cuando la norma a uno le llama, claro, la norma tiene toda la razón cuando dice el modelo del costo está subordinado al modelo del valor razonable. ¿Qué quiere decir que está subordinado? Oiga, que si solamente no se puede establecer el primero, entonces yo tengo que establecer el segundo, pero solamente si el primero no se puede establecer. Entonces, ¿cómo establecer el valor razonable de un activo biológico en formación que sí, yo tengo el precio de venta de la última transacción en el mercado, pero es que yo lo tengo en formación, yo no lo tengo formado, ¿sí? Entonces, yo cómo mostrar entonces una pérdida, cómo mostrar una pérdida por unos costos atribuibles que no es en sí mismo por los costos atribuibles, es decir, el concepto de la pérdida no debería ser los costos atribuibles, ¿bien? Sino el concepto de la pérdida debería ser la medición a valor razonable, porque es que así es como se llama el modelo de valor razonable, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo eliminamos una simetría contable para garantizar que seamos prudentes en lo que estamos mostrando del gasto o la pérdida? Porque fíjense que si nosotros empezamos a llevar todos los costos, entonces, todos los costos atribuibles al PIG, seguramente, Damián lo decía, tendremos una pérdida. Pero ¿será que es que estoy teniendo pérdida realmente por esos conceptos, por todos los insumos, insecticidas, demás? ¿Será que ese es el concepto real de la pérdida? Yo me No, atrevo a decir que no. obvio Yo me no, total no. Es, pérdida. es por un criterio de reconocimiento de la partida equívoco. Es por el Por eso modelo, es que el concepto es claro y dice que al costo. Pero si claro. nos vamos a la Pero norma, a la hermenéutica, no. Es así más es. por tratamiento. Entonces uno empieza a interpretar cuál es el sentir de la norma. El sentir de la norma es entonces, oiga, sí, tenga un modelo de valor razonable que luego dé lugar al del costo,
pero tú no puedes medir un activo que está en formación a su valor razonable. Es como si quisieras medir una oficina en construcción por su valor razonable. ¿Qué le va a decir el perito? El perito le va a decir, pues con mucho gusto te ayudo, pero hasta que la tengas ya construida, porque es que, sí, tengo muchas técnicas para darte el valor razonable. La última venta aquí en el sector de un apartamento, una oficina, valor de metro cuadrado, pero yo no te puedo dar eso hasta que yo no vea tu oficina construida, porque tendrá características a las cuales necesito aterrizarle mi análisis, porque la última oficina que vendieron quizás no era igual de grande, era más pequeña o tenía otras características distintas, no tenía todos los acabados, ¿sí? El metro cuadrado es distinto en ese caso. Entonces, con el biológico, ¿cómo garantizar que no pase esa simetría entonces? Y es que entonces va a ser muy complicado asignarle un valor razonable a un activo en formación, a un biológico específicamente, que estamos hablando, un biológico en formación, asignarle un valor razonable. Entonces, ¿cómo hacer para mostrar un biológico si igual no tengo el valor razonable? Pero no es que no sea fácilmente medible, es que no aplica, porque está en formación. El cultivo, por ejemplo, el cultivo de tomate está en formación. ¿Cómo hago para reflejar el valor razonable entonces? Oiga, entonces lo más prudente es atribuirle los costos, y no es que esto esté en contra de la norma, porque la norma en todo caso lo que está pidiendo es que su modelo de medición final sea el valor razonable, a no ser que no sea fácilmente medible y entonces quédese con el costo menos de la depreciación. Pero entonces, ¿qué va a pasar cuando? Y por eso tengo aquí una línea roja al final de la columna D, que es la que marca la diferencia. Oiga, cuando ya esté listo para producir producto agrícola, listo para producir producto agrícola. Oiga, aquí entonces, claro, aquí sí ya yo tendré una pérdida, porque si el valor razonable va a estar por debajo del costo de ese cultivo, por ejemplo, pues tendré una pérdida, pero será una pérdida más real en su concepto, porque será una pérdida por medición a valor razonable, que es como se llama el modelo de medición a valor razonable. Pero mostrar una pérdida por todos los costos que son atribuibles realmente, se genera una simetría contable, porque realmente lo que busca la norma al decir modelo de medición de valor razonable es mostrar eso, una pérdida por valor razonable, ¿de acuerdo? Entonces, estaremos generando una simetría contable, porque es pretender medir un activo a su valor razonable en formación, que no puedo compararlo contra el caso aquí de la vaca, una vaca que tengo en engorde, tratar de darle un valor razonable de una vaca que se vendió en el mercado a su último precio de venta, que ya se vendió estando gorda para su motivo, para su venta, ¿bien? Entonces, ¿cómo garantizar que no se genera simetría contable? Entonces es donde se generan los criterios contables, donde, oiga, aquí yo no estoy desalineado de la norma. En todo caso, yo voy a medir ese cultivo, esa vaca, sí, Damián, al valor razonable, siempre que sea fácilmente medible sin esfuerzo o costo desproporcionado. Bien, ¿dónde sí habrá un esfuerzo o costo desproporcionado? Por ejemplo, las palmas aceiteras. Una avalúo de una palma aceitera, es muy difícil que pueda uno realmente, una pyme, considerar hacerle una avalúo a toda una palma aceitera. Uno preferiría quedarse al costo ya atribuido y empezar a depreciarlo. Bien, y así pasará con otros tipos de activos, donde quizás no sea tan fácilmente determinable el último precio en el mercado, el último precio de venta, ¿sí? Entonces, y que por ello la norma dice, oiga, en los fundamentos de las conclusiones, aquí, oiga, para caso de esas plantas productoras, por eso fue que se dejó el modelo del costo en el alcance de la NIC 41 en plenas, pero que estuviera ligado a propiedad, planta y equipo, porque era muy difícil que una pyme pudiese, viendo esa norma y que por eso nació pymes, pues llegar a establecer un valor razonable de algo tan difícil como una palma aceitera. O sea, un perito cobra muchísimo por dar un avalúo de eso. Entonces, el esfuerzo, costo es proporcionado de eso, o en el caso de plenas, el costo-beneficio. Entonces, por eso Plena lo que hizo fue desligarlo a propiedad, planta de equipo, las plantas productoras, para que haya un modelo del costo. Y en el caso de pymes, pues no es la diferencia. Por eso aquí dice, oiga, en la revisión de 2015, y Albi dice, no voy a revisar eso porque para eso está el modelo del costo, ¿de acuerdo? Donde el valor razonable, si no es fácilmente determinable, sin esfuerzo, costo desproporcionado, pues por eso está el modelo del costo, ¿bien? Y así pasa con muchos otros tipos de activos donde puede que no haya un precio de venta en el mercado, por lo menos,
si es que ya está, si es que se vendió en su etapa ya formada, ¿bien? Entonces, aquí es un ejemplo que quería ilustrar un poquito como el análisis, que es lo que nos lleva a decir, oiga, desde donde estamos ubicados, oiga, cómo Damián no puede estar equivocado, pero Fabián Barón tampoco puede estar equivocado. Estamos dentro del norma. Lo que pasa es que son diferentes criterios que cada uno está considerando para interpretar la norma. Porque, ¿qué es lo que yo estoy interpretando, Damián? Al final estoy cumpliendo la norma, la voy a dejar a su valor razonable, solamente que en el punto ya donde yo he acabado la formación, porque es ahí donde tengo el valor razonable, antes no, antes el activo está en formación. ¿Cómo yo voy a generar una simetría generándole un valor razonable a un activo que está en formación y que no es comparable contra otro valor razonable, porque está en formación, no está listo ya para generar producto agrícola? Entonces, esa es mi interpretación y que Damián también está bien de acuerdo con la norma. Son diferentes criterios que cada quien tiene y que ustedes deberían también, a raíz de este análisis, que les quede como conclusión, oiga, que otro colega piense distinto a mí o tenga otra posición, no por eso está mal. NIF es tan bonito que nos devuelve un juicio profesional y esto era lo que estábamos buscando desde hace muchísimos años antes de entrar 2014 en pleno, que nos devolvieran el juicio profesional, que hubieran estos espacios donde yo veo, oiga, Damián tiene criterios válidos para opinar de esa forma, pero Fabián Barón también tiene otra posición donde en su interpretación, al final lo que vale es como tú lo defiendes, y es eso al final como te va a ver el mercado, ¿bien? Pero no es que el uno esté mal o el otro esté sesgado, son diferentes posiciones.